Gloria a Dios. Vamos a hablar de un tema muy importante en esta tarde, acerca de que hemos sido redimidos de la maldición de Belial. Y vamos a saber quién es este Belial que la Biblia habla. Acuérdense que este mes es un mes donde los brujos, los satánicos, trabajan y se meten en ayuno 30 días para arruinar la iglesia, y no solo la iglesia, para destruir las familias. Vivimos en un mundo de tinieblas. El apóstol Juan, en primera de Juan, dice, capítulo 4 creo que está, dice: hijitos, vosotros sois de Dios, y el mundo entero está bajo ¿qué? El maligno. Y Pablo dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernantes, huestes que están en las áreas que el diablo trabaja del segundo cielo para abajo. Ata a familias con principados, potestades, gobernantes, ciudades, naciones. Hoy está trabajando el enemigo con los gobiernos para oprimir al pueblo, a la gente del mundo y también a la iglesia. Por eso nuestra lucha no es contigo ni con eso, son con los demonios. Y cada uno pelea con demonios propios. Y esa lucha la vamos a tener todos los días hasta que Cristo venga. Pero en este mes, los satánicos, estaba leyendo un libro de Rebecca Brown. Él vino a libertar a los cautivos. Ahí habla cómo trabaja Satanás en las familias, en los hogares. Y hay un espíritu de Belial que trae maldición. Y vamos a analizar a través de la palabra, porque hay mucho cristiano que es cristiano, que ha nacido de nuevo, que hemos sido redimidos de nuevos y tienen problemas y están algunos bajo maldición por la desobediencia. Y eso se mueve a través de ¿qué? De la idolatría. Ay, hermano, yo ya no me doblo las rodillas delante de la guadalupana ni al niño de Atocha. La idolatría es el problema que tenemos personalmente. Y a veces nosotros queremos que Dios haga milagros, Dios nos use de una manera como Él quiere, y el Señor quiere que nos despojemos de todo eso. Y eso es personalmente, y eso lo estamos viendo en todo el mundo entero. Gracias a Dios que en este país todavía hay presencia de Dios. Hay lugares donde ya no hay presencia de Dios. Ya han contrizado el espíritu, y ese es el trabajo que Satanás usa para destruir tu vida, enfriar la iglesia, poner rebeldía y todas esas cosas. Y vamos a ver por cuál es el objetivo del enemigo cuando ataca al mundo, porque al mundo ya lo tiene comprado. Adán nos vendió al mundo, pero Cristo nos vino a rescatar del mundo. Ahora tú tienes que vivir como persona libre. No puedes estar un día sí, otro día no, otro día sí, otro día no. Tienes que tratar o estar así o estar así. Pero no puedes estar balanceándote. El Señor ya nos dio poder y autoridad a cada uno de nosotros. ¿Saca? Por eso el Señor no ministra como Él quiere, yo no voy a ministrar como yo quiero. Él ministra, Él hace la liberación, y toda la gloria le tienes que dar a Él. ¿Está acá? Y cuando tú le das la gloria a Él, Él te va a ministrar a ti. Si tú no quieres abrir tu boquita, pues no hay ningún problema. El Señor no te va a obligar a abrir la boca. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 7, verso 14 al 18. Aquí Pablo dice que somos templo del Espíritu, ¿qué? Del Dios viviente. ¿Cuántos creen en ese Dios maravilloso? Y dice así, en el 14, ya lo tienen, hermanos: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Puede ser negocio, puede ser muchas cosas, matrimonio,
Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? El 15 dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Y vamos a hablar de este Belial, cómo trabaja, ¿ok? El 14, el 2 de Corintios 6, verso 14. ¿Ya lo tienen todos? El verso 15, ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, mira lo que dice, sois... ¿están acá? Ahora, ¿cuántos son templos de Dios? Aquí venimos, nos reunimos. Esto no es templo, este es un lugar donde nos reunimos. Viviente, como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual hay una orden aquí, salid en medio. Desorden, y el enemigo trabajaba sutilmente en la iglesia. Y uno de los casos que ponía el enemigo era la rebelión. Participar de Halloween, que es la fiesta de las brujas. Fiesta, Win, brujas. Halloween. Y no podemos participar, ni las madres pueden comprar dulces porque es Halloween. Y hay unos padres que dicen, ay, yo le voy a comprar dulces a mi niña. Estás participando, quizás no directamente, indirectamente, con este Belial. Y ese Belial vamos a ver qué es lo que trae, para que entendamos por qué te estoy hablando de esto, porque el viernes yo me fui a descansar, dije voy a descansar un poco más. A las 4 de la mañana me levantó el Señor y me empezó a dar este estudio que yo lo tenía, y me dijo, habla al pueblo que muchos que han sido redimidos todavía viven bajo maldición. ¿Por qué viven bajo maldición? Por el problema de la ignorancia a los principios de Dios, a la palabra de Dios. Ahora Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Por esa razón es que te comportas como te comportas. Y el problema, tú mismo te pones la disciplina y tú mismo haces las cosas, y ese es un espíritu que atrapa a la gente, aunque sean cristianos, viven todavía como si fueran ¿qué? Mundanos. ¿Ok? ¿Cuántos quieren orar? Vamos a orar por mi hermana Lorena, para que Dios la ayude, la guarde. Por mi hermana Mary, por el esposo. Creo que tuvo un problema él. Se cayó de una escalera, no sé qué. Oremos por mi familia también, por mis hermanos. Mi hermano acabó de fallecer hace unos días. Oremos por sus hijos. Pero toda muerte en el hogar trae bendición también. ¿Cuántos lo creen? Y trae unidad. Levanta tus manos y ora por ti, ¿ok? Para que Dios te libre, te redima y te libre de este principado de Belial. Padre, te damos gracias en esta tarde. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Ponemos en tus manos la vida de mi hermana Lorena, Padre Celestial. Enviamos sanidad a su hogar, a su familia. Señor, en el nombre de Jesús, ponemos a su esposo, ponemos su familia. Padre, yo no sé qué es lo que está pasando, pero tú sabes lo que está pasando. Oramos por cada uno de mis hermanos que están acá, por el esposo de mi hermana Mary también,
por mi hermana Mary, para que tú le des sabiduría, entendimiento. Padre Celestial, gracias por todo, Señor. Háblanos conforme tu palabra, porque necesitamos conocer, Padre Celestial, contra quién estamos peleando. Podemos que conocer las armas del enemigo, porque nuestras armas también, nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. Señor, gracias por este día. Guárdanos, guarda tu pueblo de todo trabajo de Satanás, de todo principado, potestad, gobernante. Señor, dice tu palabra que ninguna arma forjada va a prosperar en contra de nuestras vidas. Abre el entendimiento para que esta palabra, Señor, haga efecto en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Pueden tomar asiento. Algunos cristianos y también como mundanos, parece que la vida es una serie de fracasos y frustraciones. Se caracteriza por el infortunio, obstáculos de impedimentos. Hay gente que quiere levantarse y parece que no la puede hacer. Siente que no importa qué hagas, jamás parece que conseguirás las bendiciones del Señor. Lo más frustrante de esta situación muchas veces es el hecho de que uno es creyente y ama al Señor. ¿Cuántos aman a Cristo Jesús? Ahora, según Gálatas capítulo 3:13, dice Pablo que nosotros hemos sido redimidos de la maldición. O sea, es decir, que Jesús sufrió la maldición por nosotros. Así que si es cierto eso, ¿cómo puede el creyente seguir bajo maldición? Es una pregunta. Todavía por desdicha hay muchos creyentes que viven bajo maldiciones, aún habiendo sido redimidos legalmente de ellas, así como el creyente quizás tenga que pelear la buena batalla de la fe. Para sanar también puede ser que tenga que pelear en contra de las maldiciones. Acuérdense que el mundo está bajo maldiciones. El Señor nos ha redimido de las maldiciones. Muchas de las maldiciones que puede afectar la vida de una persona son resultado de uno de los espíritus más viles, malvados en el reino de las tinieblas, el espíritu de Belial. Por eso aquí Pablo, en 2 de Corintios capítulo 6, verso 16, dice: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, dice Pablo, sois templo del Dios que viviente, como hijos, como Dios dijo, no habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y os recibiré. Una de las cosas que hacen los satánicos, hacen ayuno de 30 días. En el libro de Rebeca Orán, ella era una mujer que fue dedicada a Satanás y el Señor lo sacó. Y ella veía las cosas que hacía el enemigo, y cómo el enemigo imitaba a Cristo Jesús. Y ellos ayunan 30 años. Hay mujeres que se meten a las iglesias fingiendo, hasta hablando lenguas. ¿Solamente para qué? Para destruir. Porque el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Ahora Pablo dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? No tenemos que ver nada. Jesús dijo que el príncipe de este mundo no tenía que ver nada con él. ¿Quién es este Belial? Este es un espíritu gobernador de maldad que comanda huestes de demonios que operan bajo órdenes y maldicen a las personas. ¿Qué hacen los brujos? Había un muchacho que yo lo conocí que se convirtió y era sacerdote él,
iba a llevar al tercer grado en la brujería, y a él le daban, se vestían de blanco y hacían conjuros con sangre. Y una vez hizo un conjuro con sangre y Dios no permitió que tomara la sangre. Y una vez ellos, ¿sabes qué hacían? Tomaban familias y laqueaban las puertas de los carros, promovían accidentes, y una vez promovieron un accidente y él ya tenía el llamamiento de Dios. Y él fue y salvó a esa familia. Y cuando llegó a la reunión le dijeron, oye, ¿por qué tú salvaste a esa familia sabiendo que esos ya eran víctimas de nosotros? Entonces él entendió que tenía un llamado de Dios, dejó las cosas de la brujería, porque él leía las manos, hacía todas esas cosas, y él contó su testimonio y salió de ese mundo de tinieblas que está bajo las órdenes de este gobernador de maldad, Belial. Entonces, cuando él salió de las cosas de Dios, un día estaba yendo, él tocaba la batería y cantaba en el grupo ahí en la iglesia, y un día salieron de un servicio y estaban yendo en el ven de ellos, me acuerdo, después de una vigilia, y tuvieron un accidente. El enemigo provocó un accidente para matarlos. El niño salió volando del ven, porque no tenía ni el cinturón puesto, y él vio, y la gente vio cómo ese niño voló por el aire y cayó paradito. Entonces el enemigo lo buscaba a él para matarlo, porque le sirvió al diablo, que el Señor lo reprenda. Y cuando empezó a servirle a Cristo, vinieron ataques en contra de su vida. Ahora él entendía, y él decía la verdad, que yo estaba en ese ambiente dirigido por este principado, pero el Señor nos libró. Ahora nosotros, ¿a cuánto el Señor nos ha librado de tantas cosas? De repente uno va por la carretera, en el camino, o va manejando en el freeway y ves un carro quemándose y las puertas laqueadas. A veces ignoramos las maquinaciones de Satanás. Y en este mes lo que hace Satanás es poner cansancio en ti, te pone desobediencia, rebeldía. ¿Para qué? Para que no te consagres a Dios. Ese es el trabajo de Satanás. ¿Y qué es lo que hacen los demonios? Maldicen bajo las órdenes de Belial. Y es lo que veremos hoy en este estudio. Belial aparece en la versión King James 27 veces en el Antiguo Testamento y una en el Nuevo Testamento. Proviene del término hebreo Belial, que se traduce 16 veces como Belial en el Antiguo Testamento. También aparece en otros versículos traducidos como maligno. Maligno. Entonces ellos trabajan en las áreas celestes. Una vez un pastor dijo, aquí el diablo no está aquí en la iglesia. Y le dieron a mi hermano Marino a predicar y dijo, ¿por qué hay tantas caras arrugadas? Caras alargadas, ¿por qué tanta gente insípida en la iglesia? ¿Cómo que el diablo no está en medio de la iglesia? Está en medio de la iglesia. Él trata de ¿qué? De robar la gloria a Cristo Jesús. Por eso que vienes a alabar a Dios y alabemos a Dios y no alabas a Dios. Y si no alabas a Dios es porque hay esa influencia de este enemigo. Hello. Malo. Enemigo de Dios. Por eso diablo quiere decir adversario. A algunos no les gusta que hablemos del diablo. Tenemos que hablar del diablo porque Cristo también habló del diablo, para que conozcamos en qué terreno nos movemos. La concordancia bilingüe Strong define Belial como sin beneficio. La más común de estas definiciones es sin valor. Por eso hay gente que quiere morir, gente que desea morirse. Conocí a una persona que un día estaba en su carro y el diablo le dijo, ¿por qué no te matas? Estréllate contra ese árbol
porque él se definió sin valor. Él dijo, yo no valgo nada, yo no valgo. Hasta hay una canción que cantan en el mundo, la vida no vale nada. Y de repente el Espíritu Santo le habló y le dijo, tú vales mucho para Cristo. Y él frenó a una distancia esta del árbol y le pidió perdón al Señor y le dijo, Señor, si tú eres real, líbrame de esta maldición. Y el mundo entero está gobernado por este principado de Belial. Por esa razón es que la gente a veces no se congrega, a veces ellos ponen los días que van a congregarse, ya el Espíritu Santo ya no los dirige. Ellos quieren dirigir al Espíritu Santo, cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Eso dice la Biblia o no dice la Biblia? Todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Cuando hay personas que vienen de repente en la iglesia, ay, parece que yo no valgo nada. Había un hermano, testimonio va a dar el hermanito, y siempre decía, soy una cucaracha. Yo le dije, tú no eres cucaracha, eras un gusano, eres una cucaracha, pero hoy eres hijo de Dios. Y ese pensamiento viene en mucha gente que es cristiana. Por eso andan desanimados y uno tiene que llamar. Y si uno va a su casa a rogarle, el pastor no me quiere, ya no me quieren en esa iglesia. Y el enemigo empieza a trabajar ese principado en la vida de ellos. ¿Y cuántos años el cristiano tiene? 20 años, pero no tiene ni un día de haber nacido. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. El diccionario define valor como utilidad. Ahora el Señor nos ha dado, ¿a cuántos les ha dado valor el Señor? ¿Cuántos son útiles en las manos de Dios? Una hermana me dijo, yo no tengo ningún don y la salvación que es para ti. Dios de lo que no servías, de lo vil, de lo necio, escogió para avergonzar a los que se creen sabios. Y Dios enloqueció la sabiduría de este mundo y se los dio a los niños. Nosotros somos útiles en el Señor. Digno de respeto y admiración. Y despreciable se define como que merece desprecio, falto de valor, como para dar lugar a la indignación moral. Yo conocí un muchacho que cantaba y lloraba con la guitarra y el muchacho lo usaba el Señor. Se enamoró de la hija del pastor y el pastor no lo quiso como yerno, yo no sé qué problema tenía. Se salió de las cosas, se peló la cabeza, se puso aretotes con la música, ¡bum! Hay en un lugar donde estaba yo limpiando mi casa y ahí decía, por favor, la música bajen, no pongan volumen. Y yo me acerqué y le dije, oye, ¿no has visto el letrero? Cuando lo reconocí le dije, ¿qué estás haciendo aquí, pelón y con aretes? Estoy caído, me dijo. Lo que pasa es que tú nunca fuiste cristiano. Tal vez Dios te usaba, pero no es que te use el Señor, sino que tú tienes que valorarte. Ahora, por el amor de una mujer no vas a condenarte. Dejó todo tirado porque la muchacha ya no quiso estar con él o el papá no quiso que esté. Por eso los muchachos tienen que enamorarse de Cristo. Porque si hay un problema, te deja el novio o te deja la novia, tiras todo tirado lo que Cristo te ha dado. Y este principado lo devaloriza a las personas. Por tanto, la obra de Belial consiste en maldecir a los hombres y mujeres, haciendo que cometan pecados viles y despreciables. Todo pecado es malo y no quiero que se entienda que estoy excusando, minimizando ninguno, pero hay pecados que son más abominables que otros. Es decir, hay diferentes grados de pecados. Pablo dice que hay pecados que están fuera del cuerpo, pero el que comete adulterio, fornicación, comete y destruye el templo de Dios. Y al que destruye el templo de Dios, dice que Dios lo va a destruir a él.
Los demonios se meten por medio de relaciones sexuales ilícitas. Bajo la ley había que se consideraban abominaciones que se castigaban con muerte, por tanto otros pecados requerían ciertos sacrificios. Lo que Belial busca es hacer que una nación caiga en pecados tan abominables como para traer sobre la maldición el juicio de Dios. Y lo vemos bíblicamente. Dios llamó a Jonás, le dijo: ve a Nínive porque he decidido destruir a esa nación. Nínive era un lugar donde había dinero, pero la gente, desde el más grande, desde el rey, era degenerado. Y cuando Jonás llegó a Nínive, empezó a pregonar la palabra de Dios. Ahora, ese pueblo adoraba a un dios llamado Dagón. Dios Dagón era mitad hombre y mitad pez. Y cuando vieron que Jonás salió del pez, lo vieron y pensaron que era un mensajero de ese Dios. Entonces él empezó a pregonar, porque todos los profetas que llegaban a ese lugar los mataban. Y Dios usó ese artículo para poder llevar el evangelio. Dios tenía misericordia. Ahí era como los de Hamás. Eran hombres asesinos. Si vemos lo que habla la historia, eran hombres que agarraban a los presos, los pelaban completamente, les cortaban la piel y los dejaban que se sequen en vida para que se mueran. Entonces, por esa razón es que Jonás no quería llevar el mensaje de Dios. Pero cuando él llevó el mensaje, escucharon el mensaje desde el rey hasta el último, hasta las gallinas, los niños hicieron ayuno. Y cuando hicieron ayuno, Dios paró el juicio que iba contra esa nación, porque se arrepintieron desde arriba hasta abajo. Hoy vemos lo que está pasando en Venezuela, de México hasta Venezuela, mi país Bolivia, donde a los pastores los querían meter a la cárcel como si fueran criminales, cerrando las iglesias, una lucha espiritual, porque este espíritu de Belial gobierna toda esa maldad en el mundo entero, y se mueve mucho en la idolatría. Y venimos de ese mundo donde estábamos acostumbrados a la idolatría. Y la idolatría arrastra toda clase de ¿qué? De maldiciones. Uno de los problemas que tenemos nosotros como cristianos es el orgullo. Cuando tú tienes tu orgullo, tú quieres hacer las cosas a tu modo y no te va a salir. No te va a salir. Porque Dios dice que al rebelde lo ve de más lejos y al que es humilde lo acerca a Dios. Y es por esa razón que traemos predicadores, los ministran. Yo cuando los ministro cierro mis ojos, digo: Señor, haz algo por lo menos, haz algo para que esta gente pueda por lo menos tener temor de su vida, de su salvación. La mayoría de los gobiernos que han gobernado los países bajo tiranía y han apartado a Dios, la honra a Dios, han caído bajo maldición. Chávez echó la maldición a Venezuela y vemos los resultados. Un país rico que están mendigando comida, están viviendo exiliados en todos lados. Hoy Dios ha tenido misericordia. Y hay una lucha, escúchenme, espiritual. La lucha que tiene Israel con los demás países es una lucha espiritual, porque hay maldición y hay bendición. Entonces, cuando una familia no quiere buscar de Dios, cuando una persona se aparta de Dios, una persona quiere hacer lo que quiere, cae bajo ¿qué? El gobierno de Belial. Ya no te entra la palabra, ya no recibes el mensaje de Dios. Te pueden poner la mano, pero ya tú has decidido que
Apartarte de Dios. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, detrás de todo ello está el espíritu de Belial. Esa nación empezó en el Evangelio. Los primeros feligreses que llegaron a este país eran gente que traían el Evangelio y se fundó en el Evangelio. Por eso es que Dios bendijo esta nación. De esta nación nacieron miles, salieron a evangelizar. Gringuitos que se iban a un país, parejitas jóvenes, y se quedaban en ese lugar, ya no regresaban aquí a Estados Unidos. Llevaron el Evangelio y Dios empezó a bendecir. Pero cuando se empezaron a descuidar de Dios, entonces entró este espíritu de Belial. ¿Y qué es lo que trae Belial? Homosexualismo, prostitución, muerte, abortos, drogadicción. Y vemos todo lo que sale en las redes sociales como lugares donde la gente anda como zombies. Mujeres que eran normales, metidas en droga, degeneradas, y eso es lo que trae a un hogar o a un país donde le abren las puertas al enemigo. Caen bajo juicio de Dios. Ahora, lo único que puede librar eso es una humildad, humillarnos delante de Dios para que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Jesús nos enseñó la necesidad de atar al hombre fuerte para poder arrebatarle sus bienes. Si vamos a Mateo capítulo 12, mantengan en Corintios, ¿ok? Mateo capítulo 12, Jesús aquí hizo un milagro y la gente, los religiosos le atribuyeron a Belcebú. ¿Quién era Belcebú? Era otro principado que hacía milagros. Era el príncipe de las moscas. Príncipe de las moscas. Por eso tú vas a ver que cuando una persona muere, inmediatamente hay derramamiento de sangre, muerte ahí, aparecen un montón de moscas. ¿Y de dónde aparecen las moscas? Porque a las moscas les gusta andar en ese ambiente, en ese principado. Son principados. Y las moscas que representan demonios. Ahora en Mateo capítulo 12, verso 29. Vamos a ir desde el 22. ¿Ya lo tienen, hermanos? Entonces fue traído a él un hombre endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. En las sinagogas nunca se había visto este tipo de liberación. Y toda la gente estaba atónita, se decía, ¿este es aquel hijo de David? Los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú. Belcebú era un principado de la muerte donde adoraban, los mismos judíos adoraban a este príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa, escúchenme, casa dividida contra sí mismo no permanece. Aquí voy a parar un momentito. ¿Qué pasa con los hogares? Donde la mujer hace su vida, el hombre hace su vida y los hijos hacen su vida. Por eso la unidad tiene que mantenerse dentro del hogar. Porque donde dos o tres y se ponen de acuerdo, ahí está el Señor. Y el Señor envía bendición. Ahora, ¿por qué tanto problema hay en la iglesia? ¿Por qué tanto problema? Porque a veces la mujer quiere y el hombre no quiere. Estaba hablando con un par de pastores, son amigos míos, y hoy estábamos hablando acerca de esto. Yo le dije, si en un ministerio no hay unidad espiritual, entonces eso no funciona. Por esa razón es que vemos tanto problema aquí en la iglesia. O la mujer le sirve a Dios y el hombre no le sirve a Dios. O sea, no hay compañerismo.
Y una nación que está dividida contra él no permanece. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Mire lo que dijo Jesús, no lo digo yo, ¿ok? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino ¿de qué? De Dios. Hay dos reinos que gobiernan la tierra, los reinos de las tinieblas y los reinos de los hijos de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? Si primero no le ata, entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado, blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Hello. ¿Por qué cree que el Señor enviaba de dos en dos a evangelizar? Porque Dios trabaja en par. En el capítulo 10 de Lucas mandó a 12 de dos en dos. En el capítulo 10 a 70 y les dijo no lleven alforja, no lleven nada. Ahí se van a encontrar con escorpiones, se van a encontrar con culebras que tipifican los demonios. Y cuando entren a una casa, les dijo el Señor, tienen que atar al hombre fuerte. Es una guerra espiritual. Tú llegas a una casa y está plagada de demonios. Hay principados que gobiernan hogares donde se manifiestan los demonios. Una vez fuimos a orar por un muchacho y de repente el foco de la lámpara explotó. La ventana se rompió porque el muchacho andaba en drogas y fue liberado. Entonces, incluso hermano, cuando tú agarras un apartamento o una casa, tienes que ungir y echar fuera esos demonios. A ver, no sabemos quién ha vivido ahí, tal vez son brujos y los demonios se pegan en las paredes como ratas, como cucarachas. Yo llegué a una casa, un día fui a hablar con una familia y que veían bultos y que se movía la puerta y que no los dejaba dormir. Cuando averigüé, debajo de la casa de la simiente, había un brujo que vivía él y puso tapados. Los tapados eran juramentos, conjuros satánicos para que las personas cuando lleguen a vivir ese lugar sean ¿qué? Atados. Entonces empezamos a desatar esos demonios y a tomar poder y autoridad. Ahora Cristo nos ha dado el poder para que nosotros vayamos y llevemos el Evangelio. El poder no te ha dado aquí para que demuestres que tienes poder. El poder te ha dado para que tú vayas y eches fuera demonios. Entonces Jesús dijo, primero tienen que atar al hombre fuerte. ¿Quién es el hombre fuerte? Los demonios. Por ejemplo, ese principado de Belial. Y cuando nosotros atamos con poder y autoridad, vamos a atar a Belial, que gobierna el mundo con maldad, para que el Señor pueda romper ataduras que tienen Belial sobre la familia y sobre la comunidad. En Centroamérica nadie podía entrar a un barrio, porque hay unos gobernaban aquí un grupo, allá otro grupo, y se pasaba sin permiso, lo mataban. A muchachas las agarraban y les decían, tú vas a ser mi novia, a la buena o a la mala. Y si no querían, las mataban y encontraban descuartizadas las pobres muchachas. Porque estaban bajo ¿qué? El dominio de Belial. Y hoy en este mes, yo les voy a decir algo, en este mes esos demonios trabajan en comunidad y trabajan en unidad. El único ejército que es rebelde y que quiere trabajar por su lado es la iglesia. Y el Señor quiere que nosotros nos unamos en el Espíritu. ¿Están acá, hermanos?
Si queremos que los demonios huyan, tenemos que unirnos en el espíritu, porque uno hace correr 1000, 2 a 10,000. Hello, ¿están acá, hermanos? No estamos peleando con cualquier cosa. Tú tienes que entender que el diablo lo único que quiere es enviar tu alma al infierno, y al diablo no le interesa si tienes carro o no tienes carro. Ahora, las maldiciones causadas por el espíritu de idolatría, la idolatría atrae un montón de demonios. Tiene cegado a la gente. Un día vi una procesión de un muchacho que caminaba de rodillas, sangrándose las rodillas con una penca atrás y con la imagen de la Guadalupe al frente. Y él dijo, yo he hecho un voto que iba a caminar porque mi niño, la Virgencita me lo sanó. No, ellos no entienden que cuando el diablo quiere sanar a una persona, echa fuera el espíritu de cáncer y mete otro espíritu. Y cada año la gente tiene que ir a hacer votos a ese demonio porque están atados. En cambio, Cristo hace una liberación y Él la hace. ¿Y qué hace Cristo? Salvar el alma del infierno. Entonces, ¿por qué los ídolos, por qué la Virgencita hace milagros? Porque el diablo imita lo que hace Cristo. Hasta hay grandes apóstoles que son milagreros, que van a México, como en México la gente le encanta la idolatría, es fácil para engañarlos. Con ese problema del coronavirus se salió a flor todas las mentiras que hacían estos. Fueron descubiertos para que el Señor les abra los ojos. Porque si tú te vas a meter en una procesión a hablar de Cristo y que los ídolos no tienen poder, te hacen picadillo. ¿Por qué cree que hay gente que ha salido de la idolatría, ha salido de la religiosidad y quieren seguir en la misma idolatría y la misma religiosidad, aún estando dentro de la iglesia? Se vuelven tacaños y miserables. En Deuteronomio capítulo 13, verso 13, vamos a ver qué dice. ¿Qué es lo que hace este principado Belial? En la palabra de Dios el Señor identifica a los que intentan alejar a su pueblo de sí para servir a otros dioses, como los hijos de Belial en la versión de King James. Este pasaje de las Escrituras describe su accionar de este principado. Si vamos al capítulo de Deuteronomio capítulo 13, verso 12. ¿Por qué estamos hablando esto? Porque, hermano, yo veo accidentes de gente que caen ahí y se incendian los casos. Nosotros estamos bajo la protección de Cristo Jesús. Por eso tú no tienes que apartarte de Dios. Y una de las cosas que a Dios le abomina es cuando la gente no es obediente. Cuando la gente quiere hacer lo que le da la gana. Para estar en la presencia de Dios tenemos que estar bajo obediencia de Dios. Y dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen. Escúchame. Y los defiende, los que le temen. El principio del temor de Jehová es la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Si alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da, mira lo que le dijo por medio de Moisés al pueblo de Israel. Para que las habites, llega el rumor de que han surgido hombres perversos que descarrían a la gente y le dicen, vayamos a rendir culto a otros dioses que ustedes no han conocido. Entonces deberás inquirir. ¿Qué es inquirir? Investigar todo
con sumo cuidado. Si se comprueba que tal hecho abominable ha ocurrido en medio de ti, no dudes en matar a filo, a espada, todos los habitantes de la ciudad y destruyendo junto con todo lo que hay en ella, incluyendo el ganado, llevado todo el botín a la plaza pública y prenderle a fuego a la ciudad y a todo el botín, y será una ofrenda total quemada para el Señor tu Dios. La ciudad se quedará para siempre en ruinas y no volverás a ser reedificado. No te preocupes de nada que haya sido consagrado a la destrucción. De ese modo el Señor alejará de ti, mira, su ira, su furor, tendrá de ti misericordia y compasión y hará que te multipliques tal como se le juró ¿a quién? A tus antepasados. En otras palabras, Dios les decía, tú vas a llegar a conquistar una nación que es idólatra, que son politeístas, panteístas. Cuando entres a esa nación, no te dé cuidado de destruir todo, matar niños, mujeres. Y tú puedes decir, ¿por qué Dios es tan cruel? Porque eso era la ley. Y ellos tenían que quemarlo y no tomar nada anatema. Es lo que pasó en Josué capítulo 5. Dios le dijo a Josué, cuando conquistes Jericó, yo ya te he dado la ciudad. Jericó era una ciudad que tenía murallas de 9 metros de alto y 6 metros de ancho. Y ahí en una de las orillas vivía esta Rahab, que era una prostituta. Y Dios la usó y Dios la salvó. Y le dijo, no vayan a tomar nada anatema. Maten todo, destruyan todo. Y había un general que dice que él llegaron a ese lugar y vio un manto de oro y unos pedazos de oro. Y luego lo enterró en su tienda. Y cuando fueron a pelear con Jai, que era un pueblo pequeño, dijo Josué, no necesitamos mandar todo, vamos a mandar unos 3,000 hombres que son los mejores de la... Y fueron derrotados. ¿Sabes qué es el anatema? Cuando tú metes cosas en tu casa que Dios no le agrada. Eso trae maldición a tu hogar, a tu familia, por eso te vienen enfermedades. Y dices, ¿por qué me viene enfermedad? ¿Y por qué hay esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque Dios dice, no vas a meter cosas. Peor, si tú compras dulces, mis niñas no van a ir a participar, pero yo les voy a dar dulcecito. Estás participando del Halloween. Una hermana una noche vino aquí. Y la hermana no tenía dónde ir porque la botaron de su casa. Yo dije, le voy a llevar a una iglesia ahí donde reciben. Cuando voy a la iglesia sale el pastor vestido de Batman, la mujer del pastor Batichica y los diáconos otras joyas. Ay, happy. No querían pronunciar happy Halloween. ¿Por qué no pronuncian de una vez completo? Todo que parece inocente, el diablo se mueve así, en la simplicidad de las personas. ¿Y por qué te estoy hablando de esto? Porque cuando tú te rebelas contra Dios, no te rebelas contra mí, te rebelas contra Dios. Y cuando tú te rebelas contra Dios, eso es idolatría. Y el enemigo abre cualquier puerta para meterse en tu hogar. Y tus hijos empiezan a ser rebeldes y dicen, ay, yo no la aguanto, mi hija. Claro, no la aguantas, pues tienes que meterte con Dios y tomar autoridad de Dios. Porque si no tomas autoridad de Dios, tarde o temprano va a haber una revelación más fuerte, una rebelión más fuerte. ¿Qué pasó con Saúl? Ve a Amalek, destruye todo.
no traigas nada. ¿Qué hizo Saúl? Hizo las cosas a su modo. Cuando tú haces las cosas a tu modo, te metes en un problema con Dios. Trajo la cabeza del rey, abrazado del rey, se trajo todo el ganado, lo mejor se trajo, hasta se hizo una estatua a él. Y Samuel le dijo, tú has cometido locura, has actuado locamente. Hice un sacrificio para tu Dios. Dios no se complace en los sacrificios, sino en la obediencia. Tú puedes meterte en ayuno y oración, hasta dejar de comer por un mes. Pero si no hay obediencia, de nada te sirve. No tiene resultados. Mejor come. ¿Para qué vas a hambrear? ¿Qué ese murmullo de vacas? Dijo Samuel. Ah, no, pues como tú no venías, yo he tenido que hacer el holocausto. ¿Por qué? Porque el pueblo me lo dijo. Oye, tú eres el rey. A veces hay cosas que uno hace que va en contra del pueblo. Y el pueblo muchas veces no entiende eso porque son carnales la mayoría. Le dijo, Saúl le dijo, que Dios me perdone, y le rasgó las vestiduras a Samuel y le dijo, así como rasgaste estas vestiduras, el Señor ha rasgado tu reino. ¿Qué hizo Saúl? Como no escuchaba la voz de Dios, se fue a meter con una pitonisa. Ahí se presentó supuesto Samuel y le dijo, mañana tú vas a estar conmigo. Y al día siguiente Saúl se suicidó. Terminó su vida. Dios es un Dios celoso. ¿Cuántos creen que Dios es celoso? Dice Pablo, oye, no contristéis al Espíritu con el cual fuiste sellados, porque el Espíritu nos cela con celo, ¿qué? Santo. Eres propiedad del Espíritu. Y el Espíritu Santo, ¿y qué pasa? ¿Por qué te estás haciendo esto? Y hermano, y el enemigo te va metiendo cosas, te va metiendo enojo, te va metiendo rebeldía y te va revelando y hace las cosas como si no existiría Dios. Es Dios el que manda en este lugar, no es el pastor, no es nadie, es Dios, es el Espíritu Santo. Y cuando venga Cristo, ¿qué va a pasar? Ahí está el detalle. En este pasaje que hemos leído, hombres perversos, como señala la nota, la versión de Reina Valera 95, hijos de Belial, indica individuos bajo el control de Belial, a quienes éste usaba para alejar al pueblo de Dios de él. Hoy se ha levantado ese espíritu para levantar nuevas doctrinas. Algunos que dicen que Dios es femenina, otros dicen que la Virgen María fue virgen y que se fue virgen al cielo, otros levantan un culto a María, otros dicen que María es la que por medio de María podemos entrar al cielo, y todas las religiones que son falsas adoran a la mujer. Y si la salvación fuera por la mujer, estamos perdidos todos. La salvación es por Cristo. María fue un instrumento de Dios que Dios usó para depositar su semilla, depositar la semilla que es Cristo Jesús. Después María tuvo relaciones con el marido después de que lo tuvo a Jesús. Y una mujer cuando tiene el hijo ya no es virgen, aunque le hagan una operación. ¿Y qué hace este espíritu? Aleja, hace que sirvieran a otros dioses. ¿Por qué crees que hay gente tan ciega que está, que dan hasta la vida por una religión? Una hermana vino a congregarse un tiempo, yo estaba hablando con su hijo, con ella, y ella, ¿sabe qué hizo? Lo vestió del indio, del indito ese que tienen en México. ¿Cómo se llama el indito?
Ya lo conocen bien ustedes, ¿no? Y una foto tenía él, el niño posado, lo entregó a San Diego. No sé a qué ídolo te habrá metido su padre a ti. Y el muchacho quería bautizarse y el Señor quería levantarlo. El muchacho bien parecido, así. Y hermano, aquí estaba en el altar un día orando y vino el hermano Juan y otro hermano a agarrarlo porque empezó a manifestarse, empezaba a fruncir así las manos y empezaba a hacer... Y cuando lo fueron a agarrar, a los dos los levantaba así ese demonio. Y yo le dije a ella, tengo que ir a hacer un voto con la Virgen. Le dije, esos demonios. El muchacho tenía ataques epilépticos. Y justo cuando se iba a bautizar, ella dijo, no, yo voy a volverme a mi religión, porque esos demonios atan a la persona y destruyen. Y esos demonios se mueven en estas fiestas. El mundo no entiende eso, el mundo está ciego, nosotros tenemos al Espíritu Santo. ¿Están acá? ¿Están aquí, hermanos? Por esa razón viene administración para tu vida y sigues lo mismo. No, pues no puedes seguir lo mismo. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. El hacer que sirvieran a otros dioses es interesante observar que en hebreo la palabra ídolo es eyil. Significa bueno para nada. Vano. O vanidad, sin valor, nada, podríamos resumirlo, entonces es inutilidad. Por eso la gente que se mete en idolatría, los hijos ahí que se ponen la capucha ahí. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Vas a estudiar? ¿Trabajar? Inútiles, porque están posesionados por ese tipo de principado. Y cuando el Señor lo libera a una persona ahí, porque tiene dones el Señor para esa persona, y esa persona empieza a ser diferente. Había un muchacho que cada vez que le hablamos de trabajo se endemoniaba, hermanos. Y cada vez que abría la Biblia, veía los demonios cómo brincaban en la Biblia. 3 años estuvimos trabajando con él, lo llevábamos al retiro. Ese tiempo ya pasó conmigo. Invertíamos dinero, invertíamos tiempo y estaban atados completamente. ¿Cuál era el problema? No se vayan a enojar las mamás, ¿no? Las mamás a veces son bien alcahuetas. No todas, ¿no? Todo le daba al niño. Celos buenos, ropa buena. Y cualquier problema se iba a quejar a la mamá y se iba con su mamá y la dejaba a la mujer pobre. Y Dios empezó a trabajar en ellos, pero había una atadura ahí. Y como tenían esa atadura, volvieron a lo mismo. Entonces el diablo lo que hace es apartarte de la verdad, dejarte sin valor, ponerte vanidad y te vuelve inútil. Y Dios quiere que seamos útiles. ¿Están acá, hermanos? Belial significa inutilidad. E intenta apartar a las personas del camino que les lleva a lo bueno, lo que tiene valor. Los ídolos no tienen valor alguno y nadie puede satisfacer. O sea que hay gente, dicen, hay muchachos que son jóvenes, dicen yo quiero serme rico, como un muchacho lo entrevistaron, metido en los Zetas allá en México, y le hicieron una entrevista y le dijeron, oye, ¿por qué tú te metiste a las drogas? ¿Por qué? Ellos, ¿sabe qué hacían? Fumaban las cenizas de los muertos con cigarro y cocaína y se pegaban unos.
Y ellos, es que nosotros nos fumamos al muerto que hemos quemado. Hacía un pacto con la Santa Muerte, que el Señor lo reprenda. ¿Y sabe qué decían ella? La idea de ellos: yo prefiero vivir 6 meses como rey a vivir toda una vida como miserable. Y lo más tremendo es esto, hermano, que ellos tienen su templo y hablan del Espíritu Santo. ¿Cómo Dios va a compartir si nosotros adoramos a un Dios vivo? ¿Cuántos adoran a ese Dios vivo? Antes adorabas a esos demonios que no tienen ojos, no ven, tienen boca, no hablan, paralíticos, ciegos, así como tú eras. Pero ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Ah? Entonces el diablo dice: mira, yo te voy a dar riquezas, te voy a dar dinero, te voy a dar fama, hasta mujeres le llueven, pero 6 meses y los matan. A los cantantes que se levantan ahí en México, de esos que cantan para los narcos, viven 6 meses. 5 meses, los ponen en fama, aparece, cantan tan feo, pero a la gente le gusta. Y después, los atracaron y los mataron. Ahí termina. En cambio, el Señor a nosotros nos guarda a nosotros. ¿Ah? ¿A cuántos los ha guardado el Señor? Hay principios que Dios usa. El mundo espiritual, esta tierra está dirigida por principios de Dios, principios que Dios ha establecido en su palabra. Cuando tú vives bajo los principios de Dios, Dios te va a guardar. Incluso puedes reclamarle a Dios si tú tienes una enfermedad, así como el rey Ezequías, creo que era. Cuando Isaías vino, le dijo: prepara tu casa porque te vas a morir. Entonces ese rey se dio la vuelta y le dijo: Señor, acuérdate que yo te he servido con integridad. Y Dios escuchó su clamor y le dijo a Isaías: regresa porque le voy a dar 15 años más de vida. ¿Dios es bueno, sí o no, hermanos? ¿Ah? Ley de primera reverencia. Esta ley nos dice que toda vez que un tema o palabra en particular, aparece por primera vez en la Biblia, hay principios importantes que encontraremos en referencia a este tema y esta palabra. El primero es el principio que vemos en conexión con Belial. Es que éste intenta apartar al pueblo de la adoración al verdadero Dios. Estaba escuchando un programa de uno que era católico, un hombre bien preparado, y era satánico, y él estaba hablando acerca del culto a María y cómo el catolicismo está mezclado como les dijera, está mezclado con la nueva era y cómo adoran a María. Y ahí se ve el muchacho que hizo hizo la parte de Jesús en la película de la película que hicieron, besándole la mano al Papa. Y uno puede decir: ¿pero por qué? Porque ese espíritu se mueve en el ambiente espiritual y en la idolatría. Se mueve en la masonería. Y la masonería trabaja dentro de la religión católica. ¿Y qué hacen los masones? Adoran a huestes. ¿Qué es lo que está haciendo Satanás en esos tiempos? Tratando de apartar a los cristianos de la verdadera adoración a Dios. ¿Les gusta este tema, hermanos?
Porque algunos hablamos del diablo o hablamos de los resultados, empiezan a moverse como gusanitos ahí. No les gusta, pero tenemos que hablar. Si no, no hablo de esto, entonces vas a seguir en la ignorancia, vas a seguir viviendo en la misma tontera. Tenemos que salir de eso. Ahora, los que siguen a Belial son espíritus que intentan seducir. Primero te seduce. ¿Cómo fue seducida Eva si Dios le dijo, de este árbol no pueden comer? Y como la mujer siempre es curiosa, dice que ella pasaba por el árbol y ella codiciaba y el diablo la sedujo. El diablo no es tonto. Seducir a quién? Al pueblo, alejando a las personas del Señor. El hermano Bolain estaba predicando, dijo, hermanos, cuando vino la pandemia, las iglesias se vaciaron, cesaron las iglesias. Y cuando se levantó ese problema de que no podían ir a las iglesias, dijeron los pastores, hoy sí, todos los hermanitos van a volver a adorar. Estaban en la playa. Las iglesias vacías. Algunos venían con un espíritu de desánimo. Los líderes que eran viejos salieron de las iglesias, regresaron los nuevos. Otros ya no volvieron a la iglesia. Me voy a contagiar en la iglesia. Me han dicho que se están, y andaban en los moles. Porque estaban dirigidos por este espíritu, que son espíritus que intentan seducir al pueblo, alejando a las personas del Señor. ¿Cuál es el resultado de tales espíritus? Que operan bajo el mandato de Belial. Por eso Pablo habló de Belial. Y hacen que los que se aparten de la protección de Dios queden sujetos a ataduras y maldiciones que muchas veces les llevan a la destrucción. Yo fui a la casa de una hermana donde tenía el novio, los hijos en drogas, la muchachita mudita pero bandida. Y nosotros en el nombre de Jesús echamos fuera y se liberaban. Bueno, nos íbamos le mandaban a las siguientes semanas, seguían lo mismo. Entonces dijimos, pues aquí estamos tirando pólvora a las gallinas, porque ya están dirigidos por este espíritu de Belial, aunque hayan recibido a Cristo Jesús. Pablo profetizó. Si vamos a primera de Timoteo, hace 2000 años Pablo profetizó acerca de estos tiempos, acerca de lo que el Espíritu habló acerca de los últimos tiempos. Y yo creo que estamos viviendo esta última generación porque Cristo ya viene pronto. ¿Está acá? Cristo ya viene pronto. Por eso, una de las cosas que dijo Jesús, lo primero que va a suceder en la iglesia, va a haber enfriamiento. Va a haber apatismo. Yo te le digo al Señor, Señor, por favor, movete, ministra a tu papá, porque si no ministras tú, nosotros qué vamos a hacer si la gente no quiere. Y hay una lucha, y hay una guerra. No sé si ustedes sienten, yo siento una pesadez. Y empieza el Señor a ministrar, a ministrar, a ministrar, a ministrar. Y si Dios está ministrando, hay que dejarlo que el Espíritu Santo ministre. Y vienes aquí como haciéndole un favor a Dios, porque estás atada a los afanes. Primera de Timoteo 4:1. Habla de la apostasía. ¿Hay apostasía personal?
iglesias que han apostatado, se han cambiado de doctrina, se han ido a la G12. En 6 meses se llenó la iglesia porque ellos están metidos con espiritismo, hipnotismo. Hacen ritos, brujería, y la gente, hermano, encantada. Y porque les hasta se sientan y les soban la espaldita ahí. A mí me llevaron sin saber, sin querer, queriendo. Y el Señor empezó a tratar conmigo, me dio unos sueños y me dijo, tienes que salir de ahí. Y gracias a Dios yo le pedí perdón al Señor. Porque esos te atan. Y ahí vale la palabra del apóstol, no vale la palabra que dice la Biblia. Cristo es más grande que todo eso, ¿cuántos lo creen? Entonces esas doctrinas han apartado a muchos. Al principio todo bonito, pero después vienen los problemas. Porque si tú eres hijo de Dios, te va a venir tormento para apartarte de esos problemas. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en estos tiempos que estamos viendo, algunos, dice, apostatarán de la fe, escuchando ¿qué? Espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios. ¿Sabía que Dios es femenina? ¿Femenina? ¿Y Cristo qué? Y Cristo dice que solamente fue un profeta. Hay muchas doctrinas de demonios que son de los testigos contra Jehová, de los mormones. Hablan de Cristo, te muestran un amor fingido y crecen. Hermano Carlitos, allá donde está la iglesia ahí, la mayoría de los cristianos se van con los mormones porque les pagan la renta. Así le gusta a la gente que les den dinero, hermano. Y como a la gente le encanta hacer asadón, más para acá que para allá. ¿Por qué? Por la hipocresía de ¿qué? De mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán ¿qué? ¿Quiénes son los que prohíben casarse? ¿De dónde vienes, pues? Del catolicismo. Los pobres hombres que se meten a ser sacerdotes ahí se vuelven hasta homosexuales, hermano. Y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracias participan de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno. ¿Cuántos lo creen que todo lo que Dios creó es bueno? Y nada es de desechar si se toma con acción de ¿qué? De gracias. ¿Qué significa esto? Seducir significa apartar, persuadir a la desobediencia o a la deslealtad. Apartar convenciendo con falsas promesas y atraer, llamar. La Biblia de Jerusalén dice que este versículo que algunos apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir? Abandonarán de la fe, es lo que se conoce como apostasía. Jesús que dijo en Mateo 24, Lucas 21, Marcos capítulo 13, el Señor dijo que muchos se van a enfriar y se van a apartar. Pablo dice que muchos van a tener comezón de oír lo que les conviene. ¿Y sabes qué es apartarse del Señor? ¿Qué es apostasía? Cuando ya tú quieres hacer las cosas a tu modo. Te va mal. Y el diablo, hasta Dios te deja hacer lo que tienes que hacer. Te deja ahí tranquilo. Ahora Dios nos ama, ¿sí o no? Todo esto se mueve en este ambiente de Halloween. Por eso los satánicos
Mi esposa trabajaba con gente satánica, yo iba con ella a trabajar. Y yo cuando veía los libros, todos los ponía bajo los pies en el nombre de Jesús, toma autoridad. ¿Y sabe qué hacían los demonios? Se alborotaban y le decían, a tu marido no lo queremos ni en pintura aquí. Y la botaban a la pobre. Pero Dios le abría puertas más grandes. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos van a obedecer a Dios? Ahora, si quieres, hazlo, si no quieres. En 2 Timoteo 3:1 habla del carácter de los hombres en los postreros días, en estos días que estamos viviendo. También debes saber que en los postreros días vendrán tiempos que hoy estamos en tiempos peligrosos, ¿sí o no? Porque habrán hombres amadores de ¿qué? De sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Hello. ¿Y qué dijo Pablo a Timoteo? En el verso 5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Pablo le dijo, evita esta gente. Tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste. Estamos en un tiempo muy difícil, hermanos. Por eso los martes ya no quieres venir a orar, pues. ¿Para qué vas a venir a orar? Ay, lo mismo es. Los martes, a veces yo digo, ojalá que vengan unas 3 ya, que los 3 oren ya, listo. Es que como estás tan bien con Dios y te ha hecho creer este demonio, este principado a ti, que tú estás bien, porque al diablo no le conviene que sepas la verdad. Y Jesús dijo, conoceréis la verdad, y la verdad te hará ¿qué? Libre de todo este movimiento que se mueve en las áreas celestes. El diccionario Real Academia Española define apostatar como negar la fe de Jesucristo, recibida en el bautismo, o cambiar de opinión o doctrina, como los judaizantes hoy. Usan la Torah, el Talmud, y dicen que Cristo es nombre de caballo. Creo que esa es la razón por la que tantas iglesias o algunas denominaciones han cambiado la fe. Incluso algunas han ordenado con ministros homosexuales. Y esa es una abominación que trabaja y cobra vida por medio de Belial, espíritus seductores que hacen que muchos apostaten de la fe. En Brasil hay mega iglesias de homosexualismo, lesbianismo, prostitutas, y no son convertidos. Te voy a dar un ejemplo de un muchacho que se llamaba Jota, un niño que cuando cantaba lo hacía temblar a uno. Hoy se ha convertido en mujer, sale con una culebra aquí. Y así vestido de mujer lo llevaron a la iglesia a cantar, porque como cantaba bonito, cambió su manera de... se volvió mujer. Y este demonio trabaja así. Te estoy hablando para que nosotros pongamos los pies en la tierra, hermano. No estamos en el cielo. El diablo no es tonto. El diablo es diablo. En Gálatas capítulo 1:6, Pablo dice, si alguien viene con una doctrina diferente o predicando a otro Jesús, sea maldito.
Y si yo les predico otro Jesús que no está en la Biblia, sea maldito, dijo Pablo. ¿Estoy para agradar a los hombres o para agradar a Dios? El capítulo 3 de Gálatas dijo, tan necios sois, empezando por el Espíritu, vas a terminar en la carne. ¿Recibiste al Espíritu por las obras o por creer en la fe? Pablo tuvo problemas con estas iglesias porque habían falsos maestros que se metieron en la iglesia. ¿Para qué? Para destruir la iglesia. Ahora dice que nosotros tenemos que investigar todo con sumo cuidado. Si vamos a Primera de Juan, vamos a terminar temprano hoy. Y a su nombre, hermanos, ¿cuántos se quieren irse? No hay problema, si quieres decir, si no te gusta esta palabra, puedes agarrar tus pilchas y irte. Primera de Juan, capítulo 4. Aquí habla del Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. ¿Qué es el Anticristo? Es un espíritu de iniquidad. Dice, amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de quién, de Dios, porque muchos falsos, ¿qué? Profetas han salido por el mundo. En eso conocer el Espíritu de Dios y el Espíritu que confiesa a Jesucristo que ha venido en carne y es Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está. ¿En dónde? En el mundo. El apóstol Juan dice, estaban con nosotros, mas no eran de nosotros, porque si hubieran estado con nosotros, se hubieran mantenido con nosotros. Hello. El espíritu de Belial es tan perverso que observa y espera que tu pueblo sea visitado por forasteros y luego exige que se entregue al forastero. En el capítulo 19, 22, habla de un levita. Llegó a la casa de un hermano, de un anciano, y no tenía dónde ir. Y en ese lugar, se los voy a parafrasear, en ese lugar era un lugar donde había mucha violencia, hombres que se habían apartado de Dios. Qué triste es cuando hay lugares donde la gente se aparta de Dios. Había gente que gente de El Salvador, había un hermano de Guatemala y también en Salvador. Había un señor que vivía aquí, era amigo de nosotros, él es el católico, y él dijo, me voy a ir a Guatemala a quedarme ya. Y aquí tenía dinero porque él trabajaba en farmacia, tenía su profesión, tenía dinero, hizo su casita en Guatemala, te digo, hace un tiempo atrás, hizo su casa, puso una farmacia y dijo, voy a vivir de la farmacia allá, voy a venir a llevar mercadería y voy a ayudar a la gente allá a vender. Y los puso a sus hijos en una escuela particular donde también estudiaban el inglés allá en Guatemala, y dijo, ni ya llegó él, le empezaron a mandar cartas que tienes que pagar impuestos. No era ni siquiera el gobierno, los pandilleros. Conocemos a tus hijas, a tu hija la vamos a violar, 12 añitos la niña. ¿Sabe qué hizo él? Se las regresó a sus hijos
y dijo, ya no me voy a Guatemala. Cerró la farmacia y vendió todo en la mercadería a mitad de precio. Vendió su casa, vendió todo y dijo, no voy a volver más allá. Porque donde hay violencia, ¿qué vas a vivir, hermano? Yo lo voy a decir a los salvadoreños acá, ¿ok? Denle gracias a Dios que ustedes tienen un buen presidente. Hoy no se alegran. Porque hay algunos que están enojados con el presidente, hermano. Les encanta vivir en medio de demonios. Había casas ahí abandonadas. Un hermano me dijo casas abandonadas en El Salvador. ¿Quién iba a vivir en medio de esa bola de demonios dirigidos por Belial? Y qué bueno sería que todo desde México se vuelvan los países, se arrepientan y se vuelvan a Cristo. Y una vez volviéndose a Cristo, hermano, se arregla el problema en todo lugar. Ahí vas a ir a vivir en tu rancho, porque si te vas ahorita a tu país, al principio todo va a ir bien, mientras no sepan que has llegado de este país. Es porque este principado Belial ha tomado control y todos los que participan en Halloween, si tú tienes nietas, no las vistas de Halloweenas, estás atrayendo los demonios. Eso ya es ignorancia. Y Pablo dice que no participemos, sino que reprendamos toda obra de Satanás. ¿Ah? ¿Qué pasó en Jueces? Ese lugar estaba proliferado de homosexualismo y había unos hombres perversos, fueron a la casa de este hombre y le dijeron, sacarnos a Levita. Estoy parafraseando, ¿ok? Porque queremos conocerlo, así como en Sodoma y Gomorra con los ángeles querían violarlos. Entonces este hombre dijo, tengo aquí mi mujer o mi hija que es virgen, hagan lo que quieran. ¿Sabe qué hicieron con la muchacha? La violaron toda la noche. Léanlo en Jueces. Hasta matarla. Porque había una proliferación y estaba atestado de hombres que ya no vivían para Dios, sino que estaban llenos del espíritu de Belial. Esos perversos rodearon la casa del hombre y exigieron que les dieran al levita. Ellos querían al levita para tener relaciones homosexuales con él. En vez de proteger a su esposa, era su esposa, el levita se la entregó a los hombres y a las mujeres y fue violada reiteradamente veces hasta que murió. Lo que nos está enseñando el Señor en este pasaje es que nosotros aprendamos a obedecer las advertencias que presenta esa historia, que jamás sintamos apatía de obedecer la voluntad de Dios. Tus problemas personales, tú tienes que venir a adorar al Señor. Todos tenemos problemas, ¿sí o no? El que diga que no tiene problemas lo vamos a mandar al cielo de una vez, pues. Y el problema es personal, pues. Personal es tu problema. Yo no vivo contigo, ni te conozco, ni me conoces. Tenemos que pedir al Señor que nos proteja en estos días de toda esa maldad que se está moviendo, de ese espíritu de muerte que se está moviendo y está matando mucha gente. La calle de Oxnard, todas las noches hay accidentes.
Yo llegué anoche, cuando llegué, vi en la zanja metido un carro, un montón de carros chocaron y andaban los policías y ahí creo que estaban ya muertos algunos. En la Burbank igual. Aquí en la esquina, aquí cada vez hay accidentes. ¿Y sabe que el Señor te va a librar? Te va a librar. ¿Sabes para qué? Te libra de ese espíritu de muerte, porque el diablo está maquinando para matarnos. Pero Dios nos guarda a cada uno de nosotros. ¿Están acá, hermanos? ¿Y sabe qué hizo el levita? La cortó en 12 pedazos a la mujer y llevó sus partes, llegó por todo. Léanlo, Jueces 19. ¿Cómo era Centroamérica? Y para terminar, con la hermana Cristinita estaba hablando yo, la ancianita que le llevo la Santa Cena. Ella me estaba hablando de su nieto en Honduras. Y al muchachito lo empezaban a hostigar, que quieres que metete a la pandilla. Tienes que meter, 13 años el muchachito, y el muchachito no quería porque él conocía el Evangelio. ¿Sabe qué hicieron con el muchacho? Ella me contó a mí. Cavaron un hoyo, lo enterraron vivo de cabeza al muchacho y le echaron tierra. Y en este mes, Satanás está maquinando cómo destruir a tu familia y a tus hijos. Si no puede contigo, con tus nietos. Y la iglesia, vienes apático aquí, vienes cuando quieres, haces lo que quieres, en vez de humillarte delante de Dios y pedir por esa gente, hermano. Estamos encerrados en estas 4 paredes y te portas mal, haces lo que quieres y no quieres que nadie te diga nada. Pues yo no me acerco a decir nada a nadie ya. ¿Sabe por qué digo? Señor, arréglalos tú. Porque ese espíritu ha metido, ¿qué? Rebeldía, sordera dentro del pueblo de Dios. Y eso te aleja de Dios. Y ahora Dios quiere abrir tus oídos espirituales, abrir tu corazón y analizar qué es lo que está pasando con tu vida, con la vida de cada uno de nosotros. Y lo primero que tenemos que hacer es humillarnos delante de Dios. Esto es personal. Porque el Señor nos habla, porque el Señor nos previene, porque el Señor dejó la Escritura, porque el Señor nos habla de estos posteriores días que se va a poner cada día peor. No sabemos este mes de octubre cómo va a terminar. Los mismos medios de comunicación están advirtiendo incluso de cosas que van a suceder y nosotros bíblicamente sabemos que se van a cumplir esas cosas. Y lo único que va a hacer Dios es guardarnos de todas esas cosas que van a venir a este mundo. Y los martes ven a orar pues. No le pongas condiciones a Dios. Mejor que el Espíritu Santo nos guíe. Y que Dios tenga, ¿qué? Misericordia de nosotros. Segunda de Crónicas dice, si mi pueblo se humillare y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo voy a sanarlos. ¿Cuántos necesitan sanidad? No, ¿cuántos necesitan sanidad? Porque si no vas a seguir lo mismo, pues, ¿de qué sirve que vengan a echarte hasta aceite, te bañan ahí de aceite? ¿De qué sirve? Si el Señor quiere que nosotros abramos los ojos porque son los últimos tiempos. Esto es un ambiente espiritual donde el diablo está tratando de dar los últimos zarpazos porque a él le queda muy poco tiempo. Cristo viene y los que están en Cristo nos vamos con el Señor. Entonces quiere prepararte el Señor.
Ahora tú puedes ir a congregarte donde te da la gana. Porque hay gente que me ha dicho, me voy a otro lado. Váyase, pero no vaya a arruinar. Porque el problema es personal. El hermano Carlitos me estaba contando, hay iglesias, hermanos, donde los líderes mandan al pastor y los más carnales quieren que el pastor haga lo que ellos dicen. No es solamente, aquí más bien tienen libertad el Espíritu, aquí el Espíritu Santo nos ministra. Y eso es lo más importante, porque el Señor te limpia, te saca toda la mugre y te vuelve a llenar de su presencia. Para que no vayas allá afuera y llenarte de nuevo de cochinero, ¿no? Tienes que seguir mantenerte fiel. Les doy un consejo y con eso terminamos. Échale ganas con Dios, hacer las cosas para Dios si quieres irte con Dios. Esto es personal. Yo no tengo nada contra ti ni contra nadie. ¿Ok? Así, y no participes, no los metas a tus niños a comprar dulces, ni disfrazarlos, aunque los disfraces de Moisesitos. Estás metiéndote con el mismo diablo. Porque nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Incluso tienes que tener mucho cuidado cuando les regalen cosas a tus niñas o a tus niños. Vamos a orar. ¿Cuántos quieren orar? Tal vez no te ha gustado esta palabra, tampoco a mí me ha gustado, pero Dios nos habla, ¿ok? Que Dios bendiga a los que nos ven, que la paz de Cristo vaya con cada uno de ellos, los que nos ven. Cristo vive, ¿cuántos lo creen, hermanos? Vamos a agarrarnos las manos ahí. Subite.